Voy a seguir a Cristo voy a seguir, a Jesucristo voy a seguir, siguiendo a Jesucristo. Para seguir a Jesucristo tenemos que permanecer con Él, juntamente con Él. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que a través de este video, a través de este audio, estés tocando las vidas, los corazones, las mentes a los que van a participar de tu palabra, Padre. Yo creo que vas a hacer la obra y a través de tu Espíritu Santo que estés tocando la vida de cada persona que va a participar de este video, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te entrego todos en tus manos, Padre. Que Espíritu Santo traigas revelación, entendimiento y sabiduría desde lo alto. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra ahora. Primeramente a mi vida y también a las vidas de los que van a participar de este video. Gracias, Padre, te doy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Permanecer. Hay una historia de Jesús. Sí, es una historia. En realidad es lo que ocurrió. Jesús estaba despidiéndose de sus amigos, esos discípulos que han decidido dejar todo para seguir los pasos de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Estaba próximamente ir a morir en la cruz. Y la palabra de Dios se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, que habla de Jesús y la vid verdadera. Y Jesús le habla en ese momento que ellos estaban reunidos en el aposento alto, cenando. En el capítulo 13 habla que en ese momento que Jesús lava los pies de los discípulos. En el 14 le está diciendo quién era Él, y Jesús ese camino al Padre. Luego, en el capítulo 15, Él les enseña esta metáfora de la viña. Y luego les habla del Espíritu Santo. Bien, y sigue así que en el capítulo 17 esa oración que Él hace al Padre. Jesús ora por su discípulo en el capítulo 17. Bien, entonces en el capítulo 15, que habla que Jesús es la vid verdadera, esta metáfora de la viña y los pámpanos nos hace recordar que nuestra vida espiritual depende enteramente de la gloria de Dios. Entonces, para reflexionar en esta metáfora que Jesús le estaba diciendo a sus amigos ahí reunidos, y también esto es para nuestras vidas hoy, lo que representa a Jesús, que es la vid, o sea, la planta. Y Dios representa al labrador, dice. ¿Y qué hace el labrador? Dios,
planta la semilla, que representa la palabra de Dios. ¿Y dónde planta la semilla la palabra de Dios? En nuestros corazones. ¿Y qué hace la semilla? Luego de ser plantada, produce una raíz. Y la raíz de la planta, que es Jesucristo, es la base, el fundamento de la doctrina, la enseñanza de Jesucristo. En esta metáfora de estos 17 versículos, no se lo voy a leer todo, eso lo leen ustedes. Juan capítulo 15, de versículo 1 al 17. Yo saqué 3 palabras que menciona Jesucristo. Es lo que el Espíritu Santo me hace revelar. Porque esta palabra muchísimas veces la he escuchado, fue predicado, y como nos damos cuenta que la palabra es viva y eficaz, tiene vida y es efectiva. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, hay 3 palabras puntuales que Jesús menciona. En el versículo 2 menciona sobre el fruto. El fruto es parte del pámpano, o sea, el pámpano significa ramas. Y las ramas representan, somos nosotros. A través de la raíz, la planta, Jesucristo, y nosotros somos las ramas, las iglesias. Nosotros somos iglesias. Aparecen las ramas. Ahora, ¿qué hacen las ramas? Dan fruto. Y nosotros somos los que tenemos que dar fruto. Si permanecemos unidos a Jesucristo. Según los teólogos, siempre los predicadores dicen que los frutos son los frutos del Espíritu Santo, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y el 23, que ¿cuántos son? Son 9. 9 frutos del Espíritu Santo. No los voy a mencionar. Lo buscan en la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Son 9 frutos. Bien, tenemos que dar 9 frutos del Espíritu Santo. Lo segundo que dice en el versículo 4, dice Jesús permanecerá. Permanecer, según el diccionario, significa mantenerse sin cambios y en un mismo estado o condición. Entonces, mantenerse sin cambios, permanecer, nos está diciendo Jesucristo. En un mismo estado mental, anímico. Ahora, ¿cuál es la condición de los 9 frutos del Espíritu Santo? ¿Qué condiciones o cuál de los 9 frutos del Espíritu Santo? ¿Qué condiciones están estos frutos del Espíritu Santo? De las ramas sale el fruto, la uva, menciona Jesús, el racimo tiene varias frutitas, 9. Esos frutos están medio verdes, hay que hacerlos madurar, están bien maduros.
Bien, para los santos de la iglesia, algunos tienen, en vez de 9, 18, doble unción, están bien maduritos, las uvitas. Bien, seguimos. Lo tercero, habla en el versículo 12 del amor. Versículo 2. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesucristo los amó a estos amigos, los discípulos. Jesús también, Él nos ama. Si hemos decidido a seguir los pasos de Jesucristo, a obedecer sus mandamientos, y si permanecemos en Él, Jesús nos está diciendo, el mandamiento de Él habla que tenemos que amarnos unos a otros. Por eso Jesús menciona sobre amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Luego, en el versículo 17, Jesús cierra, para hacernos recordar, esto os mando, que os améis unos a otros. Ese es el mandamiento que Jesús nos da. Sí, claro, si permanecemos en Él, es una decisión nuestra de permanecer. Permanecer quiere decir tener una relación, una común unión con Él, cosa de buscarlo cada día, para que nosotros podamos conseguir ese fruto. Ahora, cuando yo preparé, no me quedé muy conforme y le dije al Espíritu Santo, bueno, esto lo saben todos y muchas veces fue predicado. No me quedé conforme. Pero bueno, no voy a borrar este mensaje, sino que voy a agregar un poquito más. Entonces, ¿qué hace el labrador, Dios, con nuestras vidas? Planta la semilla, que es la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, anteriormente, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa semilla fue plantada en mi vida. A través de esa palabra de Dios empezó al principio mi búsqueda por conocer a Dios. Dios me transmitió esa palabra para que yo la tenga bien guardada y ahí fue mi comienzo. Eso es lo que hace Dios. O tal vez por otro versículo, Dios empieza a plantar la semilla en la vida de cada uno de los creyentes. Yo me acuerdo bien de esta palabra. Tal vez a otros Dios le ha hablado a través de otro versículo. Esto es lo que Dios hace. Después una decisión es nuestra de seguir a Jesucristo y permanecer en esa planta. También otra semilla que Jesús habla a estas personas, y esto Jesús lo habla en frente de una gran multitud. Cuando ellos estaban de un lado y bueno, cruzan el mar y Jesús hablaba a las multitudes en aquellos tiempos. Y Jesús también en estos tiempos habla a multitudes. Y en el capítulo 6, versículo 35, Jesús ante esa multitud le habla que Jesús dice en el 25, tiene un título en mi Biblia,
Jesús el pan de vida. En el 35 dice Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es clara la palabra. O sea, Él es el alimento nuestro de cada día. Es a través de Jesús que llegamos al Padre, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Y lo que hay que hacer es creer. Y entonces cuando empezamos a creerlo, tenemos hambre. Luego, dice otra cosa que hace el labrador. Otra cosa que hace el labrador, el que cuida la planta, Dios, tiene que riega, obvio, con agua. Eso representa al Espíritu Santo. Nosotros recibimos el riego del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hace. Encendemos al Espíritu Santo si permanecemos en la planta. Permanecer. Ser permanente. Permanente, permanece o dura. Madurar. Las uvitas, nosotros, 9, la tenemos que hacer madurar con el riego del Espíritu Santo. El agua representa al Espíritu Santo. La raíz es Jesucristo, el fundamento, la base de la doctrina de Jesús, las enseñanzas. Luego aparecen las ramas, que somos nosotros, los pámpanos. Luego aparecen los frutos. Ahora, frutos. Lo que dice Jesús, el fruto, según el diccionario, es un resultado, un efecto y una consecuencia. El resultado es ir a Jesús y da un efecto al ir a Jesús y permanecer, ser parte, pertenecemos a Él, ser parte. Y muy importante, creer. La fe. Y entonces es parte del fruto. Ahora, en vez de la uva, voy a poner ejemplo una planta de limón. Lo que le gustan plantar o cultivar al limonero, eso nos enseñó nuestros padres, que somos del campo. Hay que podarlo. ¿Y para qué podarlo? Porque dice que las ramas se van en vicio. Y eso quiere decir que, bueno, hay ramas que se secan y entonces la planta agarra con más fuerza para que dé mejores limones. Y acá en la metáfora de Jesús, en el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Lo que hace Jesús es las ramas que se secan. Y como nosotros la planta, para que no se vaya en vicio. Ahora, ¿cuáles son los vicios? Los vicios no son el alcohol, la droga, el tabaco. Hay un montón de vicios.
En estos tiempos, para poner un ejemplo, nos hemos enviciado con noticias, publicaciones en las redes sociales. En mi caso, por ejemplo, que soy habitué de las redes sociales, he escuchado un montón de prédicas. Ese es mi vicio, escuchar prédicas, publicaciones, para que me puedan llenar de palabra de Dios. Y sabemos que no todo viene de parte de Dios. No le echemos la culpa al diablo ahora, pero es nosotros. Otro vicio de la ansiedad, no sabemos qué hacer. Y entonces buscamos y nos mandan, y no todo es palabra de Dios, porque a veces es palabra de hombre. Pero si permanecemos a Él, el Espíritu Santo nos hará discernimiento si es la verdad o es falso. Y a veces lo que también Dios es que nos corta nuestro vicio. Hay cosas que a veces nos duele cuando Dios nos corta. Cortar quiere separar de lo malo que tenemos en nosotros. Pero es necesario. Pero nosotros no tenemos que dejar cortar. Tal vez queremos seguir con esos vicios. No voy a mencionar los vicios, cada uno de nosotros sabrá lo bueno o lo malo. Entonces, eso es muy necesario para que nuestros frutos maduren, los frutos del Espíritu Santo. Y siempre comienza con el amor hacia lo demás, y amarse uno mismo. Esa es la parte difícil. Yo he sufrido el rechazo, por ejemplo, en estos tiempos. Ahora, el rechazo también criticado, bueno, virtualmente estoy hablando, por mensajes, o algo que a alguien no le gustó lo que hago. Pero eso, ¿qué hago con esto? Le entrego a Jesús mis cargas. Porque amarse a uno mismo es guardárselo, guardar rencor por lo que dijo. No, a mí no me molesta. No me molesta que tener más gente o menos gente. Lo importante que uno, hasta, bueno, ya tengo tiempo, sí, tengo un poquito de tiempo. Me han dicho religioso, y más me dijeron nazi. Te lo entrego, Padre. Y le entregué mi carga a Jesús. Para nada. ¿Para qué le voy a dar explicaciones? No soy religioso. Entonces, en este tiempo lo que Dios nos viene hablando y nos está diciendo Dios, hijo, hija, déjame que te corte, que te saque los vicios. Entregame tus vicios para que puedas permanecer en la planta. Esto es lo que Dios nos está pidiendo a través de este video, este audio. Así que, Padre, te doy gracias por tu palabra. Oro, Padre, por las personas que van a ver y escuchar a través de este video, que tú estés a través de tu Espíritu Santo mostrándoles qué vicios tenemos que entregarle a nuestro Padre.
para que Él pueda cortar, desarraigar de nuestras vidas lo que nos afecta para poder permanecer en esa planta. Obra, Padre, ahora, a través de tu Espíritu Santo. Toca cada vida, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Te doy muchas gracias y te digo amén y amén.